Veamos un par de conceptos básicos de wireless LAN, de redes inalámbricas. Una pequeña introducción de cómo son las wireless LAN y terminología que va a ser de utilidad para cuando nos refiramos a cada concepto dentro de una red WLAN. Por último, terminamos con los access point y los diferentes modos de operación. Bien, una red inalámbrica no son más que señales que se transmiten por radiofrecuencia desde un transmisor a un receptor. Para que el envío de la información sea correcto, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Veamos en este caso un ejemplo de una comunicación unidireccional, en donde el receptor en todo momento está, como su nombre lo indica, recibiendo y el transmisor enviándole la información. Para que los requisitos son que las señales estén, tanto del transmisor y del receptor, que estén en la misma frecuencia y en el mismo canal. Que ambas entidades utilicen la misma modularización, ya sea del tipo vertical o horizontal, y que ambos utilicen la misma codificación binaria. Si no, no podrían intercambiar, no podrían entender la información que reciben y que procesan, que tienen que procesar. Pero la principal ventaja, en este caso no hay mucha ventaja porque solamente tenemos un transmisor y un receptor. La principal ventaja es cuando tenemos una comunicación bidireccional. Es decir, que se pueden intercambiar los roles en los dispositivos para que en un momento determinado uno sea transmisor y el otro receptor y luego invertir ese orden. ¿Qué problemas nos otorga esto? Cuando tenemos una comunicación bidireccional en un ambiente en donde no existan otras señales inalámbricas que estén que puedan afectar a esta transmisión, en ese entorno ideal no deberíamos tener problema. Pero en la actualidad tenemos redes, tenemos señales inalámbricas distribuidas por todos lados. Entonces, eso lo que significa es que si yo tengo una red de dispositivos inalámbricos, va a generar mucho ruido. Entonces van a haber muchas colisiones, van a haber muchos paquetes que se van a tener que retransmitir porque no se reciben de la manera correcta. Esas colisiones me van a afectar, en definitiva, al rendimiento que tiene mi red inalámbrica. Las redes inalámbricas, las WLAN, del estándar IEEE 802.11 son HAL duplex. ¿Por qué son HAL duplex? Bueno, en este caso se utiliza la misma frecuencia para transmitir y para recibir los datos. ¿Qué significa esto? Que un único cliente puede transmitir información, de lo contrario va a haber una colisión y se va a tener que reenviar ese cliente los datos. Y para soportar el modo full duplex, o sea que la comunicación sea bidireccional, se dividen las transmisiones y las recepciones en dos frecuencias diferentes. Una se va a utilizar para el envío y la otra para la recepción. Uno la va a utilizar para enviar información y el otro para recibir información. Dos canales diferentes, diferentes frecuencias. Una solución es agrupar los clientes en un grupo privado. Esta agrupación de clientes se le llama Basic Service Set, BCS por sus siglas. En esta solución, cada miembro de ese grupo deberá unirse al grupo.
para poder participar en la comunicación con los demás clientes. En el estándar 802.11, esta solución se le llama Basic Service Set o BSS. El núcleo de un BSS es el Wireless Access Point, o a partir de ahora le vamos a llamar AP. El AP opera en un modo de infraestructura. ¿Qué significa eso? Que el AP oferta diferentes servicios en esa red inalámbrica. Entonces, toda la gestión dentro de un BSS la realiza el AP. Ese BSS está acotado al área de cobertura del AP. Esa área de cobertura se le llama Basic Service Area o BCA o una antena, ¿no? La cobertura de esa antena. Veamos una imagen. Acá tenemos un AP en donde podemos ver ya los diferentes términos que estamos definiendo. El AP es el que controla la red inalámbrica, el BCS. Esto tiene una cobertura física, o sea, las señales de la P van a estar definidas en un rango físico. Fuera de ese rango no va a haber cobertura, por lo cual la comunicación no va a funcionar o va a funcionar a medias. ¿Cómo identificamos el AP? Cada AP se identifica con un BSSID, que es el identificador único de una antena. Es como si fuera la MAC de esa antena, una forma única de identificarlo. Y por un nombre que es el SSID. Esta información es la que necesitan los clientes en un principio para conectarse a SBSS. El AP va a publicar la existencia de SBSS para que los clientes se puedan conectar. ¿Qué va a publicar? Bueno, su BSSID y su SSID para que los demás clientes logren identificar de manera fácil a SBSS. El único, bueno, la información que va a publicar, como ya mencionamos, es el BSSID, el cual está basado en la propia dirección MAC de la P. Y adicionalmente se puede publicar el Service Set Identifier, que es el SSID, el cual es un nombre lógico basado en texto, es un string. El BSSID es una secuencia hexadecimal, es como si fuera una MAC, ¿no? Para que un cliente quiera conectarse al BSS, necesita asociarse como primer paso. Para eso el cliente tiene que hacer una negociación. Primero tiene que enviar el Association Request. En ese caso, el AP puede permitir o denegar esa petición. Supónganse que un AP puede tener configurada la dirección MAC para no permitir que un determinado cliente se conecte a SBSS. Una vez que el cliente se conecta a SBSS, el cliente o ese dispositivo se convierte un cliente dentro de ese BSS o un 802.11 station, un STA. ¿Qué significa eso? Que para que un cliente pueda enviarle la información a otro cliente, esa información tiene que pasar por el AP. No puede un cliente enviar conectado a un BSS intercambiar información entre ellos. Siempre la información, el tráfico, lo va a gestionar el AP de ese BSS. Entonces, imagínense que tenemos este BSS, tenemos el SSID, My Network y el BSSID, esta dirección. Y está prohibido que un cliente interactúe directamente con otro.
Para comunicarse con otro cliente tiene que pasar por el AP previo. Y es el AP el que hace esa conmutación de paquetes. El BCS involucra, bueno, un AP y ninguna conexión implícita a una red de Ethernet. ¿Qué significa eso? Los clientes que están asociados en ese BCS forman una única red. Pero el rol del AP no es solo gestionar ese BCS. ¿Por qué? Porque los clientes también podrían necesitar conectarse con otros clientes que pertenezcan a otro BCS o que pertenezcan a una red de Ethernet cableada, por ejemplo. Es por eso que los AP soportan el uplink con una red de Ethernet cableada. El uplink en el protocolo 802.11 se le llama Distribution System o DS para los clientes BSS. ¿Qué significa eso? Que el AP se va a conectar a través del DS a una red Ethernet. Ese Distribution System puede el AP puede asignar a puede estar asociado a una VLAN. Entonces todos los terminales, todos los clientes de ese BCS se van a englobar en una VLAN. En este ejemplo, por ejemplo, la VLAN 10. Y existen algunos AP que en su uplink pueden configurarse como enlace troncal. Entonces pueden crear redes WLANs virtuales, cada una de ellas con un diferente SSID y con un diferente BSSID también. Con la particularidad que ese cable que se conecta con el DS del AP puede tener soporte para un 802.1Q, o sea, hacer un enlace troncal. Y ahí etiquetar cada paquete de cada cliente en función de la VLAN que corresponda. Esa información después va a ir a un dispositivo de capa 3, a un router, y va a tomar esos paquetes que están etiquetados, lo va a desetiquetar, lo va a enviar a una subinterfaz, etcétera. Todo como ya lo hemos visto en el taller de redes. Si vamos a la práctica, un único AP tiene un límite, una cobertura física. ¿Qué significa eso? Que si yo, que mi área mi área de cobertura es, si mi área física es extensa, no voy a poder con un único AP atender a todos los clientes. Es por eso que lo ideal es que tenga muchos AP en en ese lugar físico y que cada uno de esos AP se comuniquen entre ellos para que el servicio inalámbrico de los clientes sea consistente. Entonces, por ejemplo, imagínense, los clientes inalámbricos son clientes móviles. En un determinado instante de tiempo, un usuario está en un lugar físico y bueno, a lo largo de su sesión inalámbrica se puede puede hacer un roaming, puede moverse dentro de toda esa cobertura y cada AP debería de reportar con todos los demás AP de la topología en función de cuando un cliente se alejó mucho de su zona de cobertura, comunicarle y decirle, no, mira, tengo este cliente con esta dirección que ya está autenticado, como está muy lejos, bueno, mejor te paso al cliente a otro AP para que tenga una mejor cobertura. Ojo que es importante saber de que nosotros por lo general medimos la cobertura en los clientes inalámbricos en función de la señal. Puedo tener una señal al máximo, pero la calidad de la conexión ser pésima. Así que no tener mucho en cuenta los niveles de señal del dispositivo, porque podemos hacer que esos niveles sean muy altos, pero la calidad en sí que sea mala. En estas redes que se llaman Extender Service Set o SS, todos los AP van a tener el mismo SSID,
pero van a tener un BSSID diferente. Recordemos que el BSSID va a ser único para cada P. Pero el nombre lógico que los clientes identifican a la red es el SSID, entonces va a ser único en todos ellos. ¿Qué nos permite esto? Imagínense que tenemos un cliente que está conectado al BSS1 y cuando se va del rango de cobertura del BSS1, que el BSS1 comunique al BSS2 que perdió ese cliente y el BSS2 va a comenzar a atender a ese cliente. En algunas ocasiones, los AP no tienen una opción cableada adicional para ampliar la cobertura del BCS. En otros casos se agregan AP adicionales configurados como el modo de repetición. Bueno, ¿cómo funcionan estos? Bueno, básicamente no en todos los... A ver, utilizar una AP en modo repetidor no es lo mejor. Tenemos que ver en dónde vamos a ubicarlo físicamente a ese repetidor. No lo podemos ubicar en cualquier lugar. ¿Qué hacen estos AP en modo repetición? Bueno, lo que hacen es extender el área de cobertura de un AP. Algunos dispositivos soportan conexiones Ethernet, pero ninguna conexión física, ninguna conexión inalámbrica. Estas conexiones se pueden crear utilizando los WGB, que son los Workgroup Bridge. Otro modo de operación de los AP es el Outdoor Bridge, que en este caso el AP se configura como un puente entre. Ese puente va a estar compuesto por la interfaz inalámbrica y por la interfaz cableada, por la LAN. Acá podemos ver un ejemplo en el que tenemos una conexión bridge de exterior punto a punto, en donde el AP tiene un puente que conecta la interfaz inalámbrica con la interfaz LAN. También podemos tener una conexión del tipo de exterior multipunto. Podemos ver, tenemos un enlace central y los clientes apuntando a ese enlace central. Recordemos que las conexiones inalámbricas no son del todo seguras. Así que imagínense, esto es lo mismo que supongamos que estamos en una reunión con personas y dos personas están hablando. Bueno, los demás que están en ese lugar físico van a poder escuchar esa conversación. Lo mismo pasa con una señal, con un WLAN. Si una persona está en el radio de cobertura del AP, puede escuchar las conversaciones de los clientes de ese BCS. Sigamos con conceptos básicos de redes inalámbricas. Veamos cómo hace un cliente para identificar a los access points, cómo ingresa a un BCS, cómo egresa de un BCS, el roaming entre BCS y bueno, cómo podemos identificar nosotros con un cliente diferentes BCS. ¿Cómo hace un cliente inalámbrico para unirse a un BCS? Bien, lo primero es hacer un escaneo del entorno para identificar a los APs que puedan existir en ese entorno. Con ese escaneo construye una lista de SSIDs disponibles. El SSID es el identificador que mencionamos para que los clientes identifiquen de manera sencilla el,
un BCS. Existen dos tipos de escaneo. El escaneo pasivo y el escaneo activo. En el escaneo pasivo, el cliente no escanea el lugar, sino que los propios AP emiten información identificando el BSS ID. ¿Qué desventajas tiene esto? Bueno, básicamente un cliente puede conectarse en modo promiscuo, o sea, puede dejar su tarjeta gráfica en modo su tarjeta de red en modo promiscuo, escucha esos, esa información que emiten los AP y puede construir un mapa de la red. El siguiente es un escaneo activo. En este escaneo, el cliente es el que emite la información de quién tiene un determinado SSID. De esa manera, cada AP de ese lugar físico en donde el cliente emite esa petición responde con el BSSID de SSID que preguntó el cliente. Esto es como si nosotros cuando nos conectamos a una red doméstica de WLAN, bueno, hacemos un escaneo, vemos la lista de SSIDs, nos conectamos, en nuestro dispositivo se almacenan esas credenciales. Entonces, una vez que nuestro dispositivo se va del lugar de cobertura, egresa de ese BSSI, de, de ese BSS, y cuando vuelve a la zona de cobertura, automáticamente se conecta. ¿Qué significa eso? Que nuestro dispositivo está continuamente enviando información de ¿está disponible un determinado SSID? ¿Está disponible un determinado SSID? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que un cliente pueda también, trabajando en modo promiscuo, capturar esa información. Entonces, ¿qué información puede obtener? Que todas las redes por las que un dispositivo se ha conectado, ese usuario malintencionado puede capturar ese nombre. Entonces, de manera muy fácil se puede triangular ese dispositivo y ver a qué redes se ha conectado. ¿Cómo es el ingreso a un BSS? Primero, el cliente emite una petición de autenticación, el AP responde de autenticación. Si todo fue correcto, el cliente solicita ingresar y el AP responde a esa petición de asociación que emite el cliente. Para eso, el cliente tiene que ser, se tiene que validar, ¿no? Se tiene que autenticar correctamente. Luego, para hacer el egreso de un BCS, pueden ocurrir dos casos. Primero, puede ser que el AP detecte que un determinado cliente tenga poca señal en ese BCS y emita un mensaje de desasociar o de de autenticar. ¿Por qué? Porque el AP decidió de que era lo mejor con ese cliente. El otro caso es en el cual un cliente puede, por su voluntad, emitir un paquete de autenticación. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque los principales ataques en redes inalámbricas, los fake AP, funcionan de esta manera. Un usuario malintencionado emite un paquete de otro cliente que está conectado a la red, el AP lo desconecta a ese cliente y ese usuario crea un nuevo AP falso
con el SSID del verdadero. ¿Qué va a tratar de hacer? De que el cliente que desconectó ese usuario malintencionado se conecte a ese AP falso. Imagínense que los clientes de redes inalámbricas se van a conectar siempre a los dispositivos que tienen mejor señal. Entonces, si el atacante está más cerca de ese usuario que se autenticó, ese usuario va a tratar de conectarse con ese fake AP y no con el verdadero. También en el caso de que un usuario esté entrando en una zona de cobertura y estemos en nuestro BSS implemente un roaming, podemos hacer de que el AP, mediante el roaming, diga que la señal de un determinado cliente está débil, es hora de que se haga un roaming a otro AP. Entonces el cliente, bueno, emite de vuelta quién tiene ese SSID y ese AP responde, bueno, se reasocia al nuevo AP. ¿Qué nos permite esto? De que los clientes sean ligeros. El cliente no tiene por qué configurar nada en su dispositivo. Solamente él se desplaza en toda la zona de cobertura y automáticamente en nuestro BSS, si tiene soporte a roaming, automáticamente hace esa gestión. En entornos de roaming, lo que es recomendable es que los AP estén en diferentes canales. ¿Para qué? Para que no ocurran colisiones. Entonces, si queremos diseñar, por ejemplo, para que no se solape todo en el mismo canal, podemos hacer, elegimos un canal, luego utilizamos otro canal, a los AP que estén adyacentes a un AP, comenzar a utilizar diferentes canales y luego ir haciendo un entrelazado entre los canales. Siempre manteniendo de que dos BCS no trabajen de manera eh, que estén juntos, trabajan en el mismo canal. Siempre intercambiamos en cada AP el canal. Entonces de esta manera podemos, por ejemplo, construir, darle soporte a redes de gran cobertura, ¿no? O sea, imagínense acá utilizando tres canales, podemos ir entrelazando los canales para ir ampliando la cobertura del lugar. Ojo que también hay que tener en cuenta esto no es solamente en mi red los canales, también tenemos que ver en el lugar físico en donde estamos, si no hay redes de otros usuarios, de otros APs que no son los nuestros, que nos puedan interferir. Entonces lo recomendable es hacer un escaneo en la red previo al montaje de toda la infraestructura de nuestra red inalámbrica, hacer un escaneo, escanear cómo están si hay eh, qué canales se están utilizando, qué frecuencias, para no a nuestros dispositivos agregarle esa misma información. Así evitamos o disminuimos al mínimo el uso de eh, las colisiones. Bueno, lo mismo podemos hacer este entrelazado en un lugar donde tenga diferentes plantas. Y veamos unos ejemplos de cómo podemos identificar a diferentes BCS. Estos ejemplos lo vamos a hacer en diferentes sistemas operativos. En Windows con NetSH, es una utilidad de red. En Linux con la aplicación AirCrack NG. Y con Android con la app Wi-Fi Analyzer. En Windows con el comando netsh show network mode BSSID, lo que vamos a obtener es un escaneo de todas los BSSID que están en el rango de cobertura de ese equipo, de ese cliente. ¿Qué información va a ser? Bueno, el SSID, la autenticación, qué cifrado se utiliza, el BSSID,
la señal, etcétera. Sin necesidad de agregar a esas redes, ¿no? Recordemos que estamos en un canal que es público. Entonces lo único que hacemos es ver qué información viaja en donde estamos, en ese ambiente. Otra aplicación que se utiliza en Linux es Aircrack también, que es bastante similar, nos permite hacer escaneos, generar gráficas. Y por último, Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer, que funciona en dispositivos Android, nos permiten hacer escaneos en donde nos dan, podemos generar un gráfico para poder identificar los canales, qué señal tiene cada canal, si hay colisiones, etc.